Recapitulando, una prédica pues tiene que tener estas tres cosas. Tiene que ser fiel, tiene que ser clara, tener claridad en el sentido de ser entendible para las personas y a la vez pues ser relevante. Habíamos visto también que había un proceso de 3 pasos. Estaba el proceso del exégesis, donde de ahí sacábamos qué era lo que el pasaje decía, cuál era la intención del autor. Luego de eso, de que ya tenemos la intención del autor y el significado del pasaje, pues pasamos a la reflexión teológica. O sea, cómo yo conecto, cómo puedo conectar ese pasaje con Cristo, fue lo que vimos el miércoles pasado. Y estuvimos viendo algunas herramientas que podemos usar para poder conectar el pasaje con Jesús. Pues hoy vamos a ver cómo ya con esa reflexión teológica, cómo podemos aplicar el pasaje a nuestro contexto. En ese sentido, ustedes tienen 37 años de ventaja con respecto a mí, porque yo he tenido que llegar aquí y aprender cómo es la comunicación en este contexto, cómo se transfieren las ideas y cuál es la mejor manera de poder comunicar una idea en un contexto ajeno a mí. Pero ustedes que viven en este contexto mexicano, pues les es mucho más fácil poder entender cómo comunicar una idea y que esa idea llegue con el objetivo que usted quiere que llegue. Entonces, el punto de hoy es ese. ¿Cómo ya tengo esto? Ahora, ¿cómo lo puedo aplicar? Y vamos a estar viendo también cómo empezar a darle forma a todos los datos que tenemos. Hasta ahora lo único que hemos hecho es recopilar datos. Hemos hecho el exégesis, tenemos mucha información del exégesis. Fuimos a la reflexión teológica y tenemos información que conecta, pero es como si estuviera sin molde, no tiene forma. Hoy vamos a empezar a ver cómo podemos comenzar a darle forma al mensaje o al sermón. Y el próximo miércoles pues ya vamos a terminar de darle forma totalmente con la idea homilética o con la idea de marketing del sermón. Entonces, primero que todo, no aplicamos desde lo que la gente quiere oír. Cuando nosotros vamos a exponer la palabra, pues no lo hacemos desde lo que la gente quiere oír, sino de lo que el texto bíblico o de lo que Dios quiso comunicar en ese texto. La aplicación es lo que transforma una conferencia, es lo que transforma un estudio en un sermón, y yo diría en un buen sermón, porque te mueve desde la información a una exhortación y lleva a las personas a la obediencia o a transformar el corazón. O sea, un estudio puede ser un buen estudio, pero no es un sermón si no tiene una aplicación pertinente para las personas que están oyendo. Entonces, nuestro punto de partida para una aplicación en una predicación fiel expositiva es procurar decir lo mismo que el texto bíblico. Ese es nuestro punto de partida. Y ya vamos a empezar a comenzar como a darle forma con herramientas del exégesis y con herramientas también que ya tenemos de la reflexión teológica. Si notan estas preguntas que están ahí, pues son parecidas algunas a las preguntas de la de exégesis, de lo que hicimos en el exégesis. Entonces, primero, el primer punto de partida es refinar lo que ya vimos en el primer paso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto en una oración como más pulida? Porque ya tú tienes la idea exegética, ya tienes la idea homilética. Ahora tú vas a formar la idea de qué es lo que el texto está transmitiendo verdaderamente. Número 2. Y puedes usar esta frase de este pasaje enseña que. Si completas esa frase, pues evidentemente te va a dar lo que significa el texto. No lo que tú quieres decir, sino lo que significa el texto. Número 2. ¿Qué buscaba producir el autor bíblico? ¿Qué era lo que el autor quería comunicar? Eso también lo vimos en exégesis, pero ahora en la aplicación lo vamos a volver a retomar porque de ahí es de donde va a salir la aplicación. ¡Salud! Gracias. Entonces, el autor quería que sus oyentes, y es completar la frase, quería que sus oyentes se arrepintieran, quería que sus oyentes
donaran oro y piedras preciosas para construir el templo. Quería que sus oyentes hicieran X cosas, o sea, cuál era el objetivo del pasaje. Y esa información, si hicimos bien el trabajo, ya lo tenemos en el paso de exégesis. Es volver a retomar aquí. Número 3. ¿Qué debe hacer, creer, abandonar o abrazar mi audiencia hoy? Ahí empezamos como a aterrizar el pasaje. O sea, esto que estoy viendo, ¿cómo impacta a mi audiencia? ¿A qué está llamando a mi audiencia? ¿A qué me está llamando? A que crean, a abandonar un X pecado, o a abrazar una enseñanza, doctrina bíblica, o a abrazar un comportamiento o un estilo de vida. ¿A qué me está llamando? Por eso, mi iglesia necesita, o mi audiencia, porque no necesariamente tiene que ser la iglesia, puede ser una audiencia variada. Entonces, por eso mi audiencia necesita ¿qué? Y ahí es en donde entra la parte de la predicación o de la aplicación, mejor dicho. Predicar no es solo explicar, es llevar el texto al corazón. O sea, no es solo ese entendimiento, sino que tiene que bajar al corazón, al centro de las emociones, de la voluntad. Ahí tiene que llegar. Ese es nuestro trabajo como expositores bíblicos. La predicación expositiva fiel busca que el tema y la estructura del sermón reflejen el tema y la estructura del pasaje bíblico. Es decir, el predicador debe procurar decir la misma cosa que el texto bíblico. Primer paso para hacer una aplicación correcta. Lo primero que tienes que saber es que tienes que conocer a tu audiencia. ¿A quién tú le vas a hablar? Si le vas a exponer un pasaje bíblico a una clase para niños, o si le vas a exponer a adolescentes, o si le vas a exponer a mujeres, o a hombres, o variado, eso va a moldear mucho la forma en que tú apliques el pasaje. Fíjense, no la enseñanza central, sino más bien la forma en que la comunicas. Porque no puedes enseñarle o no debes enseñarle a un niño como le enseñas a personas grandes. Tienen otro nivel de razonamiento. John Stott decía que la predicación bíblica auténtica debe ser bíblica en el sentido de correcta o de sana doctrina, pero a la vez tiene que ser contemporánea, tiene que adecuarse a el lugar donde estamos predicando, donde estamos exponiendo la palabra. No se queda solo el exégesis, sino que se relaciona el texto antiguo con la situación real de los oyentes. Ese es el objetivo de la aplicación. Ahorita, para conocer tu audiencia, un checklist, unas preguntas. Esto te va a dar una panorámica o estas preguntas te van a ayudar a, cuando las respondas, a conocer un poco más tu audiencia. A veces damos por sentado quiénes son los que van a estar escuchándonos. A veces. Y decimos, no, son así, pero cuando profundizamos un poquito más, pues nos damos cuenta de detalles que decimos, pues ¿sabe qué? Esta aplicación tengo que hacerla de esta otra manera. Entonces, para conocer la audiencia, estas preguntas están muy, muy bien. ¿Quién me escucha? Ya como lo dije anteriormente, jóvenes, adultos, matrimonios, o sea, ¿dónde voy a enfocar la enseñanza? Número 2, ¿qué cargas traen? Porque si no vamos al corazón de la situación, pues vamos a ser irrelevantes. O sea, no va a ser algo que llegue al corazón. Si tu necesidad es, no sé, te estás deshidratando, pues yo no te voy a hablar sobre el precio de la gasolina porque no tiene nada que ver contigo. Voy a ser irrelevante en ese momento. Entonces, ¿qué cargas traen? Hay ansiedad, hay culpa, pecado oculto, cansancio, dudas, problemas familiares. O sea, conoce a tu audiencia y conoce cómo el texto puede entonces aplicarse de una manera bíblica a ello. Número 3, ¿qué ídolos están compitiendo con Cristo en ese momento? Dinero, o sea, las personas tienen su vista puesta en el dinero, tienen su vista puesta en el control, aprobación, placer. Por ejemplo, tienen su vista puesta en el dinero, en que le hace falta dinero, y eso los lleva entonces a tener la carga de estar ansioso. Entonces, todo se conecta.
Entonces, a lo mejor tu pasaje es el versículo o el pasaje del Sermón del Monte de que Jesús trata sobre la ansiedad y que te dice, Dios tiene cuidado de ustedes y puedes desarrollar una aplicación en base a esto. Número 4, ¿qué malentendidos pueden tener del texto? También, si tú vas a una audiencia que a lo mejor siempre ha leído Juan capítulo 3 versículo 16 y nunca ha leído Juan capítulo 3 versículo 18, donde dice que donde todos estamos condenados, pues a lo mejor la audiencia puede malentender de que Dios ama a todo el mundo y no importa si crees en Él o no. Entonces, eso pueden ser malentendidos que en la aplicación también tienen que tenerse en cuenta a la hora de exponer el pasaje. Y número 5, ¿qué obediencia concreta pide el texto? O sea, ¿a qué nos está llamando el texto? Si es a arrepentirnos, si es a confiar en Dios, si es a perdonar, si es a esperar, si es a servir, si es a reconciliarse. Eso es como para enlazar con la audiencia que tenemos. Y la oración clave para hacer esto sería esta. En mi audiencia, este texto confronta especialmente 3 puntos. O sea, en los niños que voy a enseñarles, este texto confronta el egoísmo. O en mi audiencia, este texto confronta especialmente X cosa. Esa frase te va a dar casi que la aplicación principal que tú vas a reforzar o que vamos a reforzar en la prédica. Y un ejemplo que puse abajo, en mi audiencia, este texto confronta especialmente la tendencia a confiar en el trabajo, el dinero o la autosuficiencia más que en la providencia de Dios. Entonces, otra herramienta de contextualización para aplicar. Evita atacar la cultura o rendirte a ella. Siempre va a haber una tensión cultural. Aunque estemos dentro de mismo y entendamos la palabra y todo, pues siempre hay una tensión. El evangelio, aunque no lo querramos, siempre va a tener una tensión cultural. Pero nosotros, como buenos maestros, no podemos rendirnos a la cultura, ni tampoco podemos rechazarla tampoco. Toda cultura es cultura redimible, no hay una cultura mejor que otra. Entonces, la idea sería usar este método. Afirma, confronta y redime. La cultura redime es como transforma. Afirma, puedes afirmar cosas negativas para hacer un contraste o puedes afirmar cosas positivas que tenga la cultura. Número 2, confronta lo que tengas que confrontar de eso. Y número 3, pues, darle la solución en Cristo. Una prédica, una palabra, nunca debe terminar en condenación. Porque Jesús vino, según Juan 3, no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, una prédica, aunque sea la prédica del infierno, está predicando el pasaje del infierno, pero al final tienes que decir, pero hay salvación en Cristo, pero el que se arrepiente y crea, pues hay vida eterna, hay esperanza en Jesús. Una prédica nunca debe terminar en condenación. Entonces, afirmar, reconocer algo verdadero que la cultura percibe. Esto es ya a la hora de aplicar. O sea, tú vas a aplicar un punto y puedes usarlo ahí. Es cierto que vivimos en una sociedad donde muchos se sienten solos y buscan pertenencia. Eso te conecta con la gente. O sea, sí, yo me siento identificado, yo quiero pertenecer también, me siento solo, quiero ser algo. Entonces, confrontar, depende del pasaje que estemos viendo. Muestra dónde esa búsqueda se desvía, porque casi siempre hay cosas genuinas que nosotros buscamos. O sea, buscar aceptación no es que esté mal, el problema está en donde tú la buscas o en donde tú estás, de dónde estás recibiendo tú esa aceptación. Entonces, si tu aceptación la estás buscando en Jesús, pues ya tienes 5 puntos, la hiciste. O el máximo aquí no sé cuál es. Pero si tu aceptación tú la buscas en personas, en tener un trabajo, en ser reconocido, no sé en cuántas cosas, pues eso es un ídolo que hay que confrontar. Muestra entonces, el ejemplo dice, pero cuando buscamos identidad absoluta en la aceptación de otros, terminamos esclavizados a la opinión humana. Eso es una aplicación que también todo el mundo entiende. Si quieres caerle bien a fulanito, pues entonces
lo que fulanito diga, pero si quieres el otro, pues con el otro. Entonces, ¿y cómo se redime? Presenta cómo Cristo responde y cambia esa situación. El Evangelio nos da una identidad recibida, no fabricada, y somos aceptados por Cristo. Ese fue el ejemplo de la aceptación. Entonces, y culturalmente, pues te vas a encontrar muchos ejemplos de cómo poder hacerlo, pero usa esta técnica: afirma, confronta y redime. Otra herramienta o otro paso: obtén la aplicación principal de la intención del autor, no de tu creatividad. O sea, en toda prédica hay una o debe existir una aplicación principal, y hay otras aplicaciones que son secundarias, que esas aplicaciones pueden ir o no en los puntos de tu sermón, pero siempre hay una aplicación principal y esa tiene que ir conforme a lo que el autor quiso decir, pero contextualizado a nosotros hoy. Es por eso que el paso de exégesis es muy importante, porque de ahí vas a sacar lo que el autor quería decir para la audiencia, y de ahí nosotros tenemos que ver cómo llevamos eso al hoy, a nosotros. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas guía para esto? ¿Cuál es el problema humano que el texto expone? O sea, si hay un pecado en el texto que estamos viendo. Por ejemplo, ¿cuál es el pasaje? Éxodo 17, del 1 al 7. ¿Cuál es el problema humano que ese texto expone? Y usen esta guía. Pecado, incredulidad, temor, orgullo, idolatría, confusión, sufrimiento. ¿Cuál ustedes creen que sea? Sí, estamos en el pasaje de la peña. Incredulidad. ¿Cuál más? Pecado, y específicamente pecado de la murmuración. O puede ser, incredulidad también es pecado. ¿Algunos más ven? Rebeldía, ok. O sea, te vas armando la idea de cuál es el problema humano que el texto expone. Y eso te va a dar una idea también de ahora de cómo hoy yo veo incredulidad. O sea, cómo hoy se manifiesta la incredulidad. Cómo hoy se manifiesta la murmuración. Pues la murmuración se manifiesta cuando empezamos a hablar con la gente o con mis amigos de otra gente y no es para bien, sino para hacer mal. ¿Cómo se manifiesta la idolatría? O sea, hoy poca gente, no poca gente, pero hay más cultura, por lo menos los evangélicos, específicamente la audiencia evangélica. ¿Cómo se manifiesta la idolatría? En los evangélicos no se manifiesta con un ídolo y te arrodillas y no. La idolatría está en el corazón. Puedes idolatrar el dinero, puedes idolatrar y por eso te da ansiedad y te perturbas. Puedes idolatrar la familia, puedes idolatrar un hijo, un esposo, tantas cosas podemos idolatrar como evangélicos. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso en ese momento y cómo yo lo manifiesto hoy? Y lo anota. O sea, cómo yo percibo eso que está hoy. Primero en mí y después la gente. Número 2. ¿Qué revela el texto sobre Dios? Su santidad, su gracia, paciencia, justicia, fidelidad, soberanía, omnisciencia, omnipresencia. El texto, ¿qué atributo o qué me dice de Dios? Y ahí la conexión es súper sencilla, porque si Dios es santo aquí, Dios es santo hoy también. Si Dios es bueno aquí, Dios es bueno hoy aquí también. Entonces, eso es bueno también tenerlo anotado. Son conexiones para aplicar. Número 3. ¿Qué respuesta demanda el texto? Si el texto demanda respuesta de tienes que creer, pues, ¿qué crees que va a ser tu aplicación principal o por dónde va a estar? Por la misma idea de que tienes que creer o que tienes que arrepentirte o que tienes que obedecer en un área o adorar, perseverar, tener esperanza en la promesa, muchas cosas. Número 4. ¿Cómo se cumple, se aclara o se sostiene esto en Cristo? O sea, reflexión teológica, ¿cómo aplico esto o cómo esto yo lo puedo, cómo se conecta con el Evangelio? No hay que forzar alegoría, pero sí hay que ver cómo el Evangelio pues se fundamenta en pasajes donde el texto llame a la obediencia, o donde el texto hable no tan literal de Cristo, pero cómo se puede conectar con el Evangelio. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces, pero Pablo le está diciendo en Gálatas capítulo 3, estoy aprovechando porque estoy en esa serie, entonces el domingo que viene es Gálatas 3. Pablo le está diciendo a los de Galacia que así como Abraham, nosotros también, pues creemos y nuestra fe nos es contada o nos es atribuida o nos es acreditada. Dios nos declara justos por la fe que tenemos. Eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue en el Nuevo Testamento con la gente de Gálatas, y ahora nosotros ¿qué? Es igual. Y eso es una aplicación que ya tú puedes conectar y sacar y está arraigada en el Evangelio. Entonces, un ejemplo. Aplicación principal, ejemplo de David con Goliat. Sé valiente como David y vence tu gigante. Tú puedes vencer tu gigante. Ahí estamos descansando, o sea, esa aplicación está descansando en la autosuficiencia del hombre. O sea, tú puedes, tú eres un campeón, dale, tú vences. Pero es mejor, cuando ya estudiamos todo el texto, ver que es una figura de Cristo, que hubo un líder que venció al problema y que nuestro líder es Cristo y que Cristo pues entonces vence. Y podemos confiar en Cristo para tener victoria y en Él ya lo tenemos. Eso fue un ejemplo. Otra herramienta. Organiza el sermón como espejo del texto. O sea, lo que hiciste en la parte de la exégesis, lo que hiciste en la parte que hiciste es que agrupaste los versículos por nombre y viste dónde se dividía y demás. Pues ahora ya tienes eso de background y lo que vas a hacer con eso es transformarlo de una manera que se conviertan en los puntos de tu sermón, que sea la estructura de tu sermón. Por ejemplo, estos serían los pasos para hacer eso. Observación, dónde cambia el tema, dónde cambia el mandato, dónde cambia el personaje o dónde está el énfasis. Ahí esa parte se la comió la tabla. Pero la idea es eso, observar. Donde hay un cambio de personaje, pues ahí puede ser otro punto del sermón. Donde hay un cambio eso es pura observación y es un arte. Aquí puede ser que yo en 3 versículos cambie hago un punto de sermón cada 3 versículos. Pero puede ser que tú no lo veas así como yo y ya en el primero ya tú hagas el primer versículo y después lo otro pongas el cambio en el segundo. Porque ahí es un arte, es la manera en que Dios también te está guiando. O sea, esto no es como 2 más 2, 4. ¿Ok? Estructura. ¿Cuáles son las divisiones naturales del pasaje? Te vas a dar cuenta cuando lo estés leyendo. Te vas a dar cuenta en cómo se divide. El pueblo murmura, Moisés habla con Dios, Dios le dice que haga algo, Dios reúne a los israelitas y sale agua de la peña, por ejemplo. ¿Qué parte recibe más peso? ¿Dónde está el énfasis? Nosotros somos buenos para descubrir la historia y sabemos dónde están los énfasis. En las películas, en todo. El énfasis te va a dar lo principal. El otro, bosquejo. Pregúntate ya cuando lo estés desarrollando, ¿mis puntos siguen el movimiento del texto o he metido aquí cosas que no vienen al caso? O sea, cosas que yo pensé que estaban bonitas y voy a poner esto aquí, pero ¿eso va con el texto o es algo que tú o yo queremos como imponerle al texto? Y la aplicación también dentro del bosquejo. Cada punto lleva al oyente a responder al mensaje del texto. Eso sería lo ideal. Tenemos estos 3 niveles porque la aplicación, como les dije anteriormente, no va solo a la conducta, sino también al corazón. Y esto hay otros sistemas que también lo usan. El nivel mente, o sea, ¿qué verdad deben entender? Tiene que haber un entendimiento de una verdad. Por ejemplo, Dios no está ausente al sufrimiento. Número 2, corazón. ¿Qué afecto, temor, deseo o falsa confianza debe ser confrontado? Bueno, asumiendo el ejemplo de arriba, deja de interpretar el silencio de Dios como abandono en medio del sufrimiento. O sea, eso que estás sintiendo de que te sientes abandonado no es así. Y número 3, manos, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿a qué vas a llamar? Una aplicación, recuerden que es una llamada a la acción. ¿Qué obediencia concreta deben practicar? Un ejemplo. Esta semana ora con el Salmo 13 antes de tomar las decisiones desde la desesperación. O cuando te sientas desesperado, ora, clama a Dios y confía en la promesa tal. Eso es una aplicación. Entonces,
Por ejemplo, una aplicación completa no solamente dice ora más, porque sí, ora más y es como esfuérzate más, trabaja más, pero ¿y cómo lo hago? ¿Con qué herramientas me vas a dar para hacer eso? Una aplicación completa dice, cuando la ansiedad te haga revisar el celular compulsivamente, detente, nombra tu carga delante de Dios y ora el pasaje o ora a Dios. Y no estás intentando controlar tu vida, estás entregándole al Padre pues tu carga. Entonces eso puede ser un ejemplo de aplicación válida. Aplica a diferentes tipos de oyentes, ya eso lo habíamos dicho anteriormente, pero ¿qué aplicaciones harás considerando tanto a cristianos como no cristianos en un mismo mensaje? No solo son a los oyentes de los niños ni a los adolescentes, sino cómo tú vas a moldear la aplicación o las aplicaciones para que todos puedan de cierta manera ser impactados o le pertenezca algo. Por ejemplo, a un no creyente, ¿cómo este texto le muestra su necesidad de Cristo? Eso es una aplicación válida para un sermón. Cuando te estén oyendo, van a haber creyentes, van a haber no creyentes, van a haber todo este tipo de personas. Entonces tú piensas, no sé si se han dado cuenta a veces que en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones yo lo hago los domingos. Te digo, si estás aquí y todavía no conoces a Cristo, ¿cómo este texto le muestra su necesidad de Cristo al inconverso? ¿Qué verdad básica necesita abrazar el nuevo creyente del pasaje? O sea, piensa también en el nuevo creyente. A lo mejor él no te va a entender 70% del mensaje, o a lo mejor no te va a entender toda la aplicación profunda, pero ¿qué aplicación tú puedes usar para él que sí la va a entender? Algo sencillo, algo puntual, algo para que avance en su vida. Para el creyente que está cansado, que está obstinado, bueno, ¿qué promesa debe sostenerlo del pasaje? ¿Qué luz hay en el pasaje en medio de tanta situación dolorosa? Creyente en pecado, ¿qué debe confesar y qué debe abandonar? Ahora, yo te sugiero que hagas el ejercicio, de manera intelectual y no pensando en la gente. O sea, no pensando en fulanito tiene este problema, entonces voy a decirle esto para que... No, si lo haces así de manera a modo de audiencia y sin estar pensando en nadie, pues el Espíritu Santo también obra. Y es algo que le va a tocar, lo que le toque en Cuba hay un dicho que dice que el que se ponga la saya, el que se la... ¿Cómo es? El que le sirva la saya que se la ponga. ¿Cuál será el dicho mexicano aquí, aplicativo a eso? A que le quede el saco que se lo ponga. ¿Ves? Ya. Entonces, ves que me llevan 37 años de ventaja ustedes. Entonces, hazlo de esta manera. Un creyente que está en pecado, ¿cómo el pasaje lo ayuda a abandonar ese pecado? O sea, ¿cómo puedo aplicarlo para que abandone, para que sea fiel a Cristo? Líder o servidor, ¿cómo debe modelar esta verdad un líder o un servidor? ¿Cómo, familia, cómo vives esto en casa? ¿Cómo vives la obediencia? ¿Cómo vives la fe? ¿Cómo compartes esto con tus hijos? Y la iglesia completa, ¿qué cultura congregacional, debe cambiar? Si es la cultura de hay que perdonar más, hay que ser más santo, hay que amar más. Entonces, si tienes esto en mente, pues te va a ser muy bueno a la hora de aplicar. Por ejemplo, para quien aún no cree en Cristo, este texto no te llama primero a mejorar tu conducta, sino a reconocer que necesitas un Salvador. Si estamos hablando de la ley, hay que aclararle a los no creyentes esto, o al que no ha escuchado, no ha entendido esto, el Evangelio. No te vas a salvar por guardar la ley, te vas a salvar por creer en Cristo. Ahora, cuando creemos en Cristo, amamos a Cristo y guardamos sus mandamientos. Para el creyente cansado, este texto te recuerda que Dios no te sostiene porque tú eres fuerte. Recuerden de David y Goliat. Sino porque Él es fiel. Y porque Él es fiel, entonces Él ha decidido sostenerte. Para los líderes, este texto nos llama a pastorear sin manipulación. Estoy pensando en primera carta de Pedro. Sirviendo o Filipenses 2, sirviendo como Cristo sirvió, por ejemplo. En cada punto de tu sermón, usa este patrón también. Explica, ilustra y aplica. Esto es para las aplicaciones que son secundarias. O sea, yo sé que esto es mucho. Yo sé que esto es abrumador. Es como si ahorita
Ustedes me ponen a manejar y me dicen, ten en cuenta los espejos, ten en cuenta esto, ten en cuenta el cambio, ten en cuenta, me va a abrumar. Pero ya llega el momento en que si lo practicas, pues va a ser como manejar. Va a ser como llegar. Y ahí, ¿qué hice? Expliqué, ilustré y apliqué. En 30 segundos. ¿Qué fue lo que expliqué? Que le estoy dando mucho contenido. ¿Cómo lo ilustré? Con el manejo. ¿Y cómo lo apliqué? En el sentido de que si ustedes lo practican, pues les va a ser tan fácil como manejar. Eso es lo que hay que hacer en cada punto de tu sermón. Y aunque hago mucho énfasis en esto, pero es que es muy importante, conecta la aplicación con el Evangelio. Siempre, siempre intenta reflejar la gracia. O sea, nunca debes dejar a las personas sin gracia porque Cristo vino para eso, para mostrar gracia. Una mala aplicación dice, debes perdonar porque eso hacen los buenos cristianos. O sea, oye, debes perdonar porque vas a la iglesia. Como un cristiano bueno. No, pero eso no es razón para eso. Tú perdonas o yo perdono porque Cristo me perdonó. Y porque Cristo nos llama a perdonar. Y porque si no perdonamos es señal de que no hemos sido perdonados o no hemos entendido el perdón de Dios. Entonces, hay que las aplicaciones también conectarlas con el Evangelio y con la verdad. ¿Qué nos va a ayudar? Estas preguntas otra vez. ¿Estoy dando mandamientos sin mostrar gracia? Estoy dando mandamientos de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y ya, y se acabó. ¿Y por qué? No. Eso está mal. Hay que evitar el moralismo. Estuve viendo una noticia de que la mayoría, hay un % grandísimo de hijos de pastores cristianos que abandonan la fe ya en la adolescencia o contra otro % muy pequeño. Y la diferencia estaba, aunque las estadísticas pues son estadísticas, es algo subjetivo. La diferencia estaba en que a esos niños les explicaban, a los que se quedaban, les decían las cosas, pero les explicaban el por qué. O sea, no solo les decían, pórtate bien, haz esto, haz esto, haz esto, sino que le explicaban el diseño detrás del por qué las cosas y les apuntaban a Cristo. Y eso hace una diferencia notable. Otra pregunta, ¿estoy ofreciendo consuelo sin llamar a la obediencia? Ese es el otro extremo. Si en uno es el moralismo, pues el otro, sí, todo va a estar bien y Dios te ama. Entonces es como la persona que, imagínense, otra vez retomando el auto, una persona que se pone el cinturón de seguridad, pero va caminando hacia un barranco. O sea, si no lo llamas a la obediencia o a decirle, oye, no vayas por ahí, lo que estás haciendo es dándole ánimo, dale, tú puedes, más fuerte, ahí vas a llegar, vas a llegar. Entonces, estoy ofreciendo consuelo sin llamar a la obediencia, no, ofrece consuelo, pero di dónde está el consuelo en verdad, que está en Jesús, está en Cristo. Número 3, ¿estoy predicando a Cristo o solo estoy predicando buenos valores? O sea, si hay momentos para todo. O sea, no te estoy diciendo que cuando hables con tu amigo, pues si no le hablas del Evangelio, pues no le hables, ¿no? Estamos hablando de la predicación, estamos hablando de un mensaje. Entonces, ¿estoy predicando a Cristo o solo buenos valores? O sea, le estoy dando una señal, lo que le estoy dando un mensaje de que tienes que portarte bien para ir al cielo, pero mantén en el centro el Evangelio. Las personas están llamadas a creer. Y cuando crees, pues solito, pues amas y obedeces. Pero si quieres hablarle de algo del Evangelio a alguien que nunca ha oído de él, tú háblale de Jesús. Y listo. Lo otro, la cruz sostiene la aplicación. O sea, esto que estoy aplicando está anclado en el Evangelio o anclado en mis propias convicciones o lo digo porque, no sé, quiero regañar a la iglesia. Si está anclado en el Evangelio, lo vas a decir de una manera, primero temiendo a Dios y segundo amando a la gente y a tus hermanos.